Era solo otro anciano con una chaqueta Bammer desgastada. Al menos, eso fue lo que murmuró el agente de la TSA al burlarse de la maleta metálica abollada que sostenía en sus manos. Los souvenirs no cuentan como equipaje de mano, sonrió el agente, arrojando la pequeña caja a una bandeja gris de plástico como si solo contuviera chatarra oxidada. La maleta tintineó, se volteó y se abrió de golpe. El metal se derramó sobre la cinta transportadora como monedas olvidadas en una venta de garaje. Nadie se movió. Nadie prestó atención. Hasta que 10 minutos después, la terminal quedó en silencio y las botas uniformadas resonaron en el piso pulido como un trueno en una iglesia. Ese anciano, al que todos ignoraban, había cargado con naciones sobre sus hombros, y habían tirado su legado a un contenedor. Si crees que el honor no caduca en la puerta de embarque, dale like y suscríbete, porque esto no es solo una historia, es un ajuste de cuentas. El hombre se llamaba Henry Dalton, sargento maestro de artillería, retirado. Tenía 82 años, era delgado y orgulloso, caminaba con una cojera que ningún bastón podía corregir y llevaba sus años no como una carga, sino como un uniforme que nadie le había pedido quitar. Se movía despacio pero con determinación, con la mirada fija bajo la visera de una vieja gorra oliva bordada con un parche que casi nadie reconocía ya, Force Recon, Segunda División de Marines. La terminal C del Aeropuerto Internacional Sousgate vibraba con su caos habitual. Ruedas rodaban, bebés lloraban, teléfonos sonaban. Y en medio de todo eso, Henry esperaba pacientemente en la fila de la TSA con solo una vieja bolsa de lona. Una carpeta manila con su pase de abordar y esa caja metálica con interior de terciopelo que aún olía a aceite de armas y arena del desierto. Se dirigía a una ceremonia conmemorativa en Washington, D.C., una última invitación para hablar en nombre de su unidad. Por primera vez, querían escuchar a quienes aún estaban vivos. Pero antes de que Henry viera su puerta de embarque, antes de cruzar siquiera el escáner, fue detenido por un agente aburrido y apenas mayor de edad, con gafas espejadas y una placa que decía Trent. Trent gruñó cuando Henry le entregó la caja. ¿Qué es esto? Premios militares, respondió Henry. Efectos personales. Los llevo a Arlington. No puedes hacer eso, murmuró Trent, abriéndola ya. Dentro había una estrella de bronce, un corazón púrpura y 2 medallas de campaña plateadas de Vietnam y escudo del desierto, cada una en terciopelo, opacadas por el tiempo pero claramente ganadas. Trent volteó la caja boca abajo. Las medallas cayeron con un tintineo metálico dentro de una bandeja, como si fueran monedas sueltas. Una de ellas, el emblema de su unidad, hecho a medida en Saigón, rodó hasta detenerse a los pies de una mujer con un cochecito. Henry se agachó, con las rodillas rígidas, y la recogió con un gruñido. Oye, amigo, dijo Trent lo suficientemente alto para que varios lo oyeran, la próxima vez mejor manda tus antigüedades por correo. Esto no es un museo. Risas surgieron detrás del escritorio de seguridad. Uno de los colegas de Trent se rió y le dio un codazo. Seguro las compraste en eBay, dijo Henry sin decir más. Solo volvió a colocar las medallas en su lugar y cerró la caja con cuidado. ¿Listo?, preguntó Trent. Puedes pasar, respondió, haciendo un gesto para que se fuera sin miramientos. Algunos vieron. Algunos apartaron la mirada. Pero hubo una persona que no. Se llamaba Lana Rivera, una asistente de vuelo senior de United en la ruta 1875. Ella vio llegar a Henry, notó la precisión en sus pasos, la calma en su postura, como escaneaba cada rincón de la terminal por hábito, no por paranoia. Estaba en la fila prioritaria, registrando a los pilotos, cuando presenció lo que ocurrió en el escáner. No dijo nada en ese momento, pero hizo una llamada, y al otro lado no contestó un supervisor ni relaciones públicas. Era alguien que respondió en el segundo timbrazo y solo dijo, ¿entendido? ¿Qué puerta? Henry se sentó cerca de la puerta 12, solo en una fila de asientos metálicos que nadie quería a menos que no quedara otra opción. Su caja estaba ahora sellada con etiquetas de inspección TSA, y la sostenía con cuidado en el regazo como si fuera un objeto sagrado. Fuera, un avión rodaba. Arriba, el anuncio de embarque de otro vuelo resonaba como estática. Nadie le prestaba atención, solo un viejo con una caja. De ese tipo que el mundo ya había decidido que no importaba. No quería aplausos. No buscaba trato especial. Solo quería llegar a Arlington. Pero el respeto, al parecer, había que ganarlo otra vez, incluso para quienes ya lo habían dado todo. Trent, mientras tanto, seguía en la zona de inspección,
bromeando con otro agente sobre confiscar el perfume de una mujer. No vio el mensaje que apareció en la terminal interna del DHS. No escuchó los pasos repentinos de botas en el mármol. Y definitivamente no notó cuando 4 SUV negros atravesaron la entrada del acceso a la pista, saltándose la seguridad con una autorización que ningún gafete podía anular. Pero los demás sí. Y todos voltearon cuando ella entró, la secretaria de Defensa Margaret Alston, sin séquito, solo con su presencia. Sus ojos escanearon la terminal una vez, fijándose de inmediato en el hombre de la puerta 12. Habían pasado 10 minutos y el ajuste de cuentas había llegado. En cuanto la secretaria de Defensa Margaret Alston cruzó las puertas corredizas de la terminal C, el aire dentro del edificio cambió, apenas un leve movimiento al principio, como el cosquilleo de la piel antes del trueno. No estaba rodeada de guardaespaldas ni cámaras. No vino para una conferencia de prensa o aparición programada. Venía porque alguien hizo una llamada sobre un hombre que merecía algo mejor que una sonrisa burlona y una etiqueta sobre su legado. Vestida de negro civil reglamentario, sus zapatos sonaron con propósito mientras cruzaba el vestíbulo, con la mirada fija en la puerta 12. Y de repente el murmullo de las conversaciones, el suave jazz ambiental y los anuncios de embarque se apagaron ante el peso de su presencia. Nadie necesitó que le dijeran quién era, quienes no la reconocieron se pusieron rectos sin entender por qué. Los pasajeros se detuvieron a mitad de paso, los padres acercaron a sus hijos. Y el personal de aerolínea apartó la vista de las pantallas justo el tiempo suficiente para ver cómo el poder caminaba silenciosamente en medio de su rutina matutina. En el punto de seguridad, Trent levantó la vista, confundido por el silencio que se había instalado como una nevada en la terminal. Giró el cuello y vio a una mujer vestida de negro rodeada por 3 oficiales con uniformes militares impecables, y sonrió con suficiencia. Alguien debió perder su vuelo, murmuró. Justo entonces la voz de su supervisor cortó la radio en su cuello. Atención agentes, personal de alto nivel del DODE entrando a la terminal C, máxima cooperación, no interactúen sin autorización. La mandíbula de Trent se apretó. Su compañero le lanzó una mirada lenta y deliberada que decía, lo que venga, no es para nosotros, o eso pensó. Mientras tanto, en la puerta 12, Henry Dalton no se había movido. Su espalda seguía recta a pesar de la rigidez en su columna, y la caja metálica aún reposaba en su regazo como algo demasiado frágil para tocarse. No notó el silencio ni vio cómo la gente se abría a su paso, pero sí escuchó el sonido de zapatos de reglamento acercándose, firmes, precisos, familiares. Cuando la secretaria se detuvo frente a él, el ruido de la terminal desapareció por completo, como si hubieran cortado la energía. Como si el tiempo mismo hiciera una pausa para que la dignidad tomara la palabra. Alston no habló al principio. Simplemente se quitó el sombrero y ofreció un saludo firme, deliberado, no el tipo casual que usan para fotos públicas. Era el saludo reservado para los guerreros, el que no había usado en años salvo en funerales. Henry se levantó lentamente, apoyándose en el brazo del asiento, y levantó la mano en respuesta, no por reflejo, sino por respeto. Sargento Maestro Dalton, dijo claramente, con voz áspera envuelta en terciopelo, esta institución no ha faltado al respeto. Eso termina ahora. Detrás de ella, sus asistentes abrieron una caja negra, elegante y pulida, de equipo gubernamental. Dentro había una caja de reemplazo, forrada con terciopelo oscuro, con el nombre de Henry grabado en una placa de bronce y la inscripción, por valor, lleva en silencio. Ella tomó la vieja caja sellada por la TSA de sus manos, la abrió con cuidado, y con sus propias manos enguantadas, transfirió cada medalla a la nueva vitrina. Cada movimiento fue reverente. La estrella de bronce. El corazón púrpura. El emblema de la campaña Tormenta del Desierto. Y finalmente, el último, el emblema de su unidad forjado en Saigón. Alston lo sostuvo un momento más, deslizando el pulgar sobre el borde. Mi padre llevaba este mismo, murmuró. Siempre decía que hombres como usted construyeron nuestro país ladrillo a ladrillo y pagaron en silencio. Henry no respondió. No hacía falta. ¿Sus ojos decían suficiente? Se quedó quieto mientras la secretaria se giraba, caja en mano, y se dirigía a la terminal, no con micrófono, sino con esa voz que hace que la gente escuche aunque no quiera. Hace 10 minutos, empezó, un hombre que sirvió a este país con distinción fue humillado en este aeropuerto. No por una turba, no por una protesta, sino por un empleado federal uniformado que olvidó que el respeto no es opcional. La multitud se quedó más quieta. Los celulares comenzaron a grabar.
Los pasajeros pausaron el embarque para escuchar. Al otro lado, Trent estaba paralizado. La mirada de Alston recorrió lentamente la sala. Esto no se trata solo de las medallas de un hombre. Se trata de la idea de que el servicio termina cuando termina la guerra. Que los hombres y mujeres que llevaron nuestras cargas se vuelven invisibles cuando se ponen ropa civil. Su voz bajó, más grave. Que esta terminal recuerde algo hoy, las medallas no brillan porque las pulan. Brillan por la sangre. Por la determinación. Porque alguien las ganó centímetro a centímetro. Se hizo a un lado cuando un oficial de marines se acercó a Henry y le ofreció su brazo. La secretaria colocó la nueva caja en las manos de Henry y susurró. ¿Me acompañaría a caminar? Juntos. Se giraron. Henry del brazo del marine, con la gorra un poco más baja. ¿Está segura la caja y a la altura de su valor? La multitud se abrió a su alrededor como el agua se parte alrededor de un barco. Nadie intentó detenerlos. Nadie se atrevió. Los oficiales saludaron. Los pasajeros retrocedieron en silencio. Y detrás, la secretaria Alston se detuvo solo una vez en el punto de seguridad. Sus ojos encontraron a Trent, aún paralizado, pálido, mirando, y dijo, no en voz alta, pero lo suficiente para oírse. No toques lo que no has ganado. Luego siguió su camino. Había llegado un ajuste de cuentas, y el ambiente se cargó. No de violencia, ni de indignación, sino de verdad, esa que perdura aún cuando los pasos se alejan, esa que cambia lo que la gente recuerda. Porque ese día en la Terminal C, el respeto no llegó por protocolo o permiso. Llegó con propósito. Y desde ese momento, nadie volvió a ver a Henry Dalton igual. Henry Dalton no pidió aplausos mientras caminaba por la Terminal C. Pero los recibió, igual, un aplauso tímido que comenzó detrás del escritorio de la puerta, luego dos, y más, hasta que recorrió el vestíbulo como una tormenta de conciencia, cada mano aplaudiendo no por lástima, sino por despertar. El anciano al que ignoraron, el de la postura erguida y la caja sellada, avanzaba ahora acompañado por la secretaria de Defensa y un mayor de marines a su lado, medallas reluciendo en una caja con su nombre en bronce. No un código de barras. El silencio se rompió de golpe, y lo que lo llenó no fue ruido, sino reverencia. La gente se puso de pie. El personal de aerolínea, los trabajadores de mantenimiento, incluso los operadores de las pasarelas, se pusieron la mano en el pecho. Un niño se soltó de su madre y corrió justo lo suficiente para preguntar. ¿Fue usted un héroe? Henry, siempre mesurado, siempre humilde, simplemente se arrodilló lentamente, con los huesos crujientes y la respiración entrecortada, y dijo. Serví. Luego se levantó, porque los héroes no necesitan explicarse. Cuando llegó a la escalerilla del avión, el piloto salió de la cabina para estrecharle la mano, ojos vidriosos y expresión firme. Esperaremos el avión, susurró. Tómese todo el tiempo que necesite. Henry asintió una vez y abordó lentamente. Pero afuera, la historia no terminaba. La secretaria de Defensa alzó una mano ante la multitud. No para pedir silencio, sino para que la recordaran. Este país siempre ha estado dividido por cómo trata su pasado, dijo. Algunos lo entierran, otros lo marcan, pero unos pocos. Hombres como este, lo llevan consigo. Su voz nunca subió. No hacía falta. Él cargó con hermanos caídos, misiones desconocidas y años de silencio que la mayoría no podría soportar, y mucho menos vivir con dignidad. Y cuando su nombre desapareció de las listas, cuando su rango se redujo a susurros, él siguió presente, porque el servicio no es lo que hiciste, es lo que llevas adelante. El supervisor de la TSA llegó a mitad del discurso, sin aliento y pálido, susurrando disculpas que llegaron demasiado tarde. Trent, el agente que había arrojado las medallas, estaba detrás de la multitud, sin sonrisa, con los ojos fijos en el hombre que había ridiculizado y que ahora la misma institución honraba. La secretaria se volvió brevemente y les habló, no con crueldad, sino con claridad. No puedes juzgar lo que nunca tuviste la fuerza de ser. No necesitó nombrar a nadie. Todos entendieron. Horas después, la historia explotó en Internet. Un veterano faltado al respeto, honrado y reivindicado en el latido de una terminal. Videos llegaron de pasajeros, periodistas, e incluso un agente de Delta en la puerta que lo subió con el título. No necesitó un desfile, solo alguien que lo viera. Al anochecer, Henry Dalton fue tendencia nacional.
Los comentarios se llenaron de frases como, mi abuelo sirvió con él. Mi padre llevaba ese mismo emblema. Lo vi en mi clínica de veteranos. Él abrió la puerta a 10 personas. Pero Henry no leyó nada de eso. Llegó a Washington al día siguiente, saludó a sus hermanos en Arlington, y pronunció un discurso sobrio y perfecto que terminó con 5 palabras. Me sentí orgulloso de servir. Y al bajar del podio, entregó la caja a un joven cabo que nunca había visto combate real, pero entrenaba todos los días como si alguien lo hiciera. Cuida esto, dijo Henry. Lo necesitarás más que yo. En el aeropuerto Sousgate, ahora cuelga una pequeña placa de bronce junto al punto de control TSA. Sin comunicado de prensa ni ceremonia. Solo 4 líneas grabadas en silencio. Sargento maestro de artillería Henry Dalton, estrella de bronce corazón púrpura Vietnam, escudo del desierto. Faltado al respeto aquí, luego justamente honrado. Que esto nunca vuelva a pasar. Y si le preguntas a cualquiera que estuvo ese día, a quien vio a ese hombre callado recoger la medalla del suelo y sostenerla con ambas manos como un recuerdo demasiado sagrado para pronunciar, te dirán que no se trató de justicia. Fue reconocimiento. Porque puedes perder títulos. Puedes perder la juventud, pero nunca pierdes el derecho a ser visto. Y ese día, Henry Dalton finalmente fue visto, no como una carga ni como un relicario, sino como siempre fue, un soldado, un líder, un legado en movimiento. Y estuvo vivo para verlo. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.